Bien, a ver, hemos visto que los legisladores de Morena, PT, Verde y PES han padecido un grave caso de diarrea legislativa. Diarrea legislativa, porque han aprobado, la mayoría de ellos sin leer ni lo que han aprobado, una veintena de nuevas leyes, reformas a leyes ya existentes, han abrogado leyes, todo para que la patria y los mexicanos vivamos mejor. Y hay que darles las gracias. Ahora bien, no todo lo que hicieron va a servir para algo. Algunas cosas creo que son positivas, otras cosas creo que son negativas y otras son totalmente irrelevantes. Yo me quiero referir a la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, productos químicos esenciales y máquinas para elaborar cápsulas, tabletas y o comprimidos. La reformaron. Es una ley que se expidió en 1997 y hasta el 5 de mayo del año pasado ya había sido reformada 12 veces. Porque en México, además, la diarrea legislativa de nuestros diputados es que reforman y reforman y reforman. Me encuentro otra ley que fue expedida en el 2005 y hasta la fecha la han modificado 150 veces. Gracias, legisladores. Bueno, la reforma estipula los castigos para quienes violen sus disposiciones de esta ley, que ahora irán a la cárcel y no solamente pagarán una multa, como lo establecía la ley original. Entonces dicen, ¿qué estaba pensando Ernesto Zedillo cuando mandó la iniciativa de esta ley? Y los legisladores de aquella época cuando la aprobaron, para que aquellos que traficaran con precursores químicos, etcétera, no más les dieran una multita. Se morían de la risa. Con las ganancias que ganan estos delincuentes. La multa que quieran. Como ahora se van a seguir riendo, aunque haya penas de cárcel. A ver, 10 a 15 años de prisión y una multa equivalente al 10% de los ingresos obtenidos por sus actividades ilegales a quien desvíe o haga uso de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas. 7 a 10 años de cárcel y una multa económica a quien posea precursores químicos o máquinas para elaborar cápsulas, tabletas o comprimidos sin tener las autorizaciones o permisos correspondientes. O sea, imagínate lo ridículo de esto. Quieres una máquina porque quieres hacer una vitamina y la quieres poner en su cápsula, tienes que pedir permiso. Un suplemento alimenticio. Un suplemento alimenticio. No. Hay que ir a pedir permiso porque puede ser un narcotraficante disfrazado. 5 a 10 años de cárcel y una multa económica a quien desvíe productos químicos o máquinas para elaborar drogas sintéticas en el país. Y si alguno de estos delitos lo comete un servidor público, el castigo se incrementará en 2/3 partes. El infractor será destituido de su puesto e inhabilitado para ocupar un cargo público por un periodo de 5 a 10 años. Padre, ¿no? Está bien. Ahora, ¿van a servir estos cambios a la ley? No. Y muchas veces diré que no, y no es porque yo opine, yo veo los datos. La ley original se aprobó en 1997, entonces yo me fui a mis datos. ¿Y qué ha pasado después del 97? Ahí te va. La producción de opio en México en 1995 fue de aproximadamente 460 toneladas. En 2020 llegó a 6.900 toneladas. Muy buena ley, ¿eh? En 1995 México no figuraba en la lista de los principales productores de cocaína en el mundo, pero en 2020 ocupó el segundo lugar después de Colombia. En 1995 México produjo alrededor de 3.400 toneladas de marihuana, mientras que en 2020 la producción fue de 11.200. Y tratándose del famoso fentanilo, si bien no existe una fecha exacta de cuando inició el tráfico de nuestro país, Estados Unidos, es un hecho que ha ido en aumento en los últimos años. Los datos que di al principio son el Informe Mundial sobre las Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para que no digan que yo tengo otros datos. No, yo uso los datos de Naciones Unidas. La DEA nos informa que en 2019 incautó 2.267 kilogramos de fentanilo en la frontera entre México y Estados Unidos. Esto fue 59% más que en 2018. En 2020 el monto fue 3.744 kilogramos, un aumento del 65% respecto a 2019.
¿Qué nos dice todo esto? Que la ley recién reformada de nada sirvió y que tampoco va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque no se trata, y tú eres abogado, Eduardo, no se trata de estar expidiendo leyes y leyes y más leyes, porque para este país nos podemos adornar y presumir que somos un país de leyes. El problema es que no se cumplen. El problema es que hay corrupción en las autoridades encargadas de combatir el delito, que ahora, de acuerdo a la ley, van a ser la Sedena, la Secretaría de Seguridad, la de Medio Ambiente y la Guardia Nacional y la Secretaría de Salud. ¿De qué han servido? Yo soy muy escéptico porque veo que las leyes anteriores no sirvieron para nada, porque el tráfico de drogas siguió. Y no creo que un narcotraficante se vaya a asustar porque le amenazan de que se vaya a la cárcel tantos años. No creo que haya una reunión de abogados legales en la próxima reunión de narcotraficantes. Ya no, ¿cómo vamos a analizar esta ley? Nos morimos de miedo, señores abogados. ¿Qué hacemos? No creo. Y yo creo que también tomaría, Eduardo, si están de acuerdo, como ejemplo, el mejor ejemplo es los cambios que hicieron a la ley de movilidad, cuál es la velocidad mínima en frente de hospitales y escuelas. Caramba, no podemos lograr que la gente respete el límite de tránsito en el segundo piso, que tiene cámaras, mucho menos creo que lo podamos lograr con esta ley pasada frente a hospitales y escuelas. Porque la gente dice que me tome la cámara y el día que me agarren, me voy al tribunal de lo contencioso. Pues ni modo, ya lo pago. Pero lo ven como un gasto diferido. Tienes razón, pero tienes razón específicamente en que leyes puedes promulgar todas las que quieras. Si no se cumplen, como dices, un país de leyes sin sanción porque las autoridades no realmente hacen su trabajo. Pero además son leyes que tampoco se estudian. Esta de la que estás hablando, cuidado, porque puede generar que el uso legal y médico del fentanilo genere un desabasto por el temor del uso. Yo no sé, pero me imagino que ya hay desabasto. ¿Cómo hay desabasto? Bueno, pero también a ver, no puedes, hay que cuidar cómo se hacen las leyes, hay que escuchar a todos los involucrados. No lo hicieron, estos diarreicos no lo hicieron. Hugo. Oye, Eduardo, pero también yo creo que aquí el problema está, los legisladores piensan que todo lo pueden solucionar con leyes y que su trabajo es hacer leyes por más absurdas que sean. Yo recuerdo muy bien cuando se quitó la anfetamina para los antigripales y demás, porque se decía que los grupos criminales iban a las farmacias, compraban este tipo de pastillas y les convertían en droga, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo único que hicieron es a la gente que padecía este tipo de molestias, pues le quitaron esta forma en que te podías ir a trabajar sintiéndote bien, por un lado. Por otro lado, yo creo que al final del día, como dice Eduardo Sodi, lo único que están haciendo también es le están complicando la vida a los profesionales que legalmente necesitan utilizar este tipo de aparatos, por ejemplo, los que hacen tabletas y demás. Claro, porque un país que tiene tanto control acaba siendo un país que se inmoviliza. Por supuesto, y lo único que hace es que la gente las bandas criminales que pueden conseguir perfectamente bien esto ilegalmente no van a tener ningún problema. No, para nada. Es una tontería legislativa, ¿no? Bien, Ramsés. Y yo creo que otra cosa, Eduardo, que hay que tener en cuenta es que no importa cuántas veces cambies la ley y lo coloques en un papel o lo modifiques cada sexenio, porque este país es de sexenios, la pregunta es, ¿cuánto dinero está ligando a cada movimiento que se está realizando en los cambios de la Constitución y en las reformas? Porque cada cosa que tú cambies debe estar ligado a una cantidad de dinero, y en este caso, ¿cómo y cuánto dinero se está proporcionando por parte del gobierno mexicano para combatir el narcotráfico? ¿O cuánto dinero tendremos que recibir de nuestros aliados para poder combatirlo? No hay nada claridad. No creo que lo hayan pensado, no tienen la capacidad los legisladores para eso, la verdad, la mayoría de ellos. Bien, esta es una de las leyes inútiles que fueron reformadas. Mañana voy a hablar sobre una nueva ley igualmente inútil, la que transforma el CONACYT, porque voy a ver de qué sirvió el CONACYT desde 1970 para el adelanto y el desarrollo de la tecnología y la ciencia en México. Y la verdad es que los resultados son deplorables, decepcionantes. Nunca sirvió el CONACYT para gran cosa. Y ahora lo defienden vehementemente cuando no hay defensa. Hay que ver los números, hay que ver los resultados. Mensajes.